Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video de Moodle y te voy a compartir cómo establecer un control de cumplimiento por parte de los estudiantes de la revisión de los recursos, ¿sí?, antes de poder desarrollar una actividad, como podemos ver aquí. ¿A qué me refiero? A poder establecer un control de que antes de que un estudiante realice una actividad, taller, cuestionario, tarea, lo que sea, previamente yo quiero que revise un recurso, ¿sí?, que revise un video, que revise un documento, asegurándome así del compromiso del estudiante de seguir el proceso adecuado, de primero leer, informarse, comprender antes de realizar la tarea o la actividad sumativa o formativa que yo le establezca al estudiante. ¿Ok? Como podemos ver aquí en este ejemplo, yo tengo establecido de que este taller no se pueda realizar, está bloqueado hasta que el estudiante haya visto mi video, que lo he marcado como realizado. Y este video, ¿sí?, o esta actividad, para poderla marcar como realizada, lo estoy obligando a que la vea. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo establecer estos dos controles. Comencemos. Lo primero que debes hacer es configurar el sistema de rastreo de finalización en tu curso, para lo cual asegúrate primero de activar el modo edición y acceder a la opción de configuración de tu curso. En mi caso, en esta plataforma tenemos la opción aquí. Esto va a diferir o va a variar dependiendo del tema o el diseño de tu plataforma de Moodle. En la opción de configuración, ubica y busca la opción que dice rastreo de finalización. Normalmente esto suele estar enmarcado como no. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es colocar la opción en sí que queremos hacer el rastreo de finalización de las actividades y los recursos. Lo guardamos y nos vamos a la actividad o el recurso al cual queremos establecer la restricción o el control. Me voy a ir a la opción de editar ajustes de esta actividad que ya la tengo con la restricción. Me voy a ir a la opción de finalización de actividad y como podemos ver aquí yo le tengo establecida el rastreo, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, y la condición es que el estudiante debe ver la actividad para finalizarla. Yo puedo establecer incluso una fecha hasta la cual él debe cumplir eso, luego de lo cual pues no podría hacerlo y por ende no podría hacer las tareas. Ok, pero en este caso lo vamos a dejar así, vamos a marcar obligarlo para que él vea, porque normalmente esto suele estar así, no indicar finalización, lo que establece que el estudiante puede o no puede ver el recurso. Los estudiantes pueden marcar manualmente, él podría simplemente hacer un clic en un checklist que le aparece a él y decir sí, ya la vi o ya la revisé, pero no lo he hecho. Y esto los obliga por lo menos a entrar, a revisar, entraría a la opción. Si ya no la lee, si ya no la ve, pues ya eso es responsabilidad del estudiante. Voy a guardar los cambios y ya tenemos establecido aquí, me va a aparecer este globito que dice ver, a diferencia de los otros recursos que no los tengo todavía puestos. Siguiente paso, ¿cómo cómo aplico una restricción para que no se pueda hacer si no vio la actividad, el recurso previo? Vamos a hacerlo en el cuestionario. Voy a ir aquí a editar ajustes y nos vamos a ir a la opción de restricción de acceso. La actividad también tiene una opción de finalización, que el estudiante debe mostrar de que cumplir tal cosa, finalizar, obtener una calificación, ¿sí? Como es una actividad, tiene diferentes opciones con lo que yo puedo establecer, marcarla como que ha finalizado. ¿Ok? Pero en este caso a mí lo que me interesa es restringir el acceso. No puede hacer la tarea mientras
y yo añado la restricción. Puede ser a una finalización de una actividad, como es lo que vamos a hacer ahorita. Puede ser una fecha, prevenir el acceso hasta tal o cual fecha, prevenir el acceso a los estudiantes que hayan logrado una calificación específica en una actividad previa, depende del perfil del usuario, y un conjunto de restricciones más. Pero vamos a irnos por la finalización de la actividad. Entonces aquí dice: el estudiante debe cumplir la siguiente restricción, finalización de la actividad, y aquí me van a salir las actividades que tienen control o restricciones. Entonces aquí tengo la del video y ¿sí? Dice: la finalización de este video debe marcarse como completada. También podría ser que no la vea o que saque una calificación, ¿sí? Tal o cual, para poderla marcar como aprobada. Pero para nuestro caso es simplemente que esto esté marcado como realizada, como completada. Y recordemos que para que esta actividad, este recurso, ya marcamos previamente que tiene que verla. ¿Okay? Si es un conjunto de recursos, yo podría añadir otra restricción, a una fecha, o una calificación, u otra actividad, ¿sí? Así que podría ser que tiene que ver un video y leerse un documento. Podrían ser 2 condiciones, y así podrían ser más. En este caso, pues solamente vamos a poner 1. Le digo guardar los cambios y ya tenemos nuestra actividad con la restricción correcta. ¿Ok? De tal manera, si podemos relacionar de manera correcta dentro de una clase los recursos con las actividades, cumpliendo el famoso proceso de enseñanza-aprendizaje, que es nuestro compromiso de establecer recursos y actividades correctas, y el compromiso por parte del estudiante de revisar todos los recursos que les compartamos e ir cumpliendo sus actividades. ¿Ok? Así que eso era lo que les quería contar en este video. Espero que les permita configurar sus aulas de mejor manera. Si les gustó el video, les agradeceré un like, cualquier comentario. Suscríbanse, que siempre estamos publicando contenido de tipo académico y de investigación dentro de nuestro canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.